Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer del verso 1 al verso 5. ¿Ya encontraron? Aquí también está en la pantalla. Si alguien quiere, aquí lo tienen en la pantalla. Ahí pueden leerlo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué bonito pasaje hemos leído. Gloria a Dios. Queda de tarea para el próximo domingo leer este capítulo completo, el capítulo 2, leerlo siquiera 2 o 3 veces, para que lo vayamos socializando. Cosa que cuando terminemos el estudio, usted ya se sepa la primera carta a los Corintios de memoria. ¿Qué le parece esa idea? Eso es lo importante. Yo me he leído esta carta, yo no sé, por ahí unas 200 o 300 veces. Me encanta leerla. Y también la escucho, porque la tengo en audio. Entonces, recuerde que la mejor manera de aprender a vivir la vida cristiana es teniendo en cuenta lo que Dios enseña en su palabra. No lo que la gente dice, sino lo que Dios enseña. Entonces vamos a decirle a Dios que nos bendiga. Incluimos en esta oración estas peticiones que Dios ya las conoce. Vamos a incluir a una hermana que está hospitalizada. ¿Qué es la hermana? La hermana Leonor Sánchez. Leonor Sánchez, que está hospitalizada. Vamos a orar también por un anciano que está en el norte hospitalizado, ¿no? Usted estuvo. Páez y Pablo Guáquez, que lo trajeron desde Nariño, creo, ¿no? Vamos a orar por ellos para que Dios, en su misericordia, ponga su mano bendita y le restaure si es su voluntad. Levanten sus manitos al cielo y vamos a orar. El hermano Enrique Perdomo, que está hospitalizado. Y vamos a orar también por un pastor, el hermano Aníbal, que ha estado muy enfermo, el hermano, bastante delicado. Lo trajeron del departamento de Arauca y han estado con él pues volteando. El hermano está muy delicado. Pastor que ha sobrevivido a 2 ataques violentos, a 2 atentados en Arauca. Ustedes saben cómo es Arauca, ¿no? Y lo han avaliado varias veces y el hermano ha sobrevivido a eso y ahora está librando una batalla tremenda porque tiene un problema en el hígado. Entonces vamos a orar por el pastor que ha entregado su vida al servicio al Señor. Está delicado para que Dios ponga su mano en su vida. Padre nuestro, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú me das de estar aquí. Te presento todas las peticiones, Dios, para que conforme a las riquezas de tu gracia, tú en la vida de ellos, pues que tú eres el Dios que todo lo sabes, el Dios que todo lo puedes, el Dios que nada le queda imposible. Señor, acuérdate pues de tu misericordia para con mis hermanos. Restáurales, Señor, su salud. Conforme las riquezas de tu gracia, sánales. Ayúdales, Padre de la gloria. No olvides la obra de tus manos. Prospera, Señor. Bendice, Señor. Obra poderosamente. Igualmente te ruego que bendigas, Señor, a cada uno de los que están conmigo, para que en la enseñanza en esta mañana ellos puedan ser beneficiados conforme a las riquezas de tu gracia. Señor, acuérdate que dependemos de ti.
y de tus misericordias. Dependemos de tu bondad, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden sentar. No se les vaya a olvidar que hoy hay culto. ¿A qué horas? Ven, no saben muchos. ¿A qué horas es el culto? A las 5. ¿Y usted va a traer a quién? ¿A quién va a traer? ¿A quién va a traer, hermano? ¿Cómo le parece? Hay que traer a un amigo, a una amiga. Nosotros pensamos en las misiones, ¿verdad? ¿Y las misiones locales qué? Recuerda que hay que traer un amigo, ¿no? Me lo presentan esta noche aquí. Me presentan esta noche el amigo. Lo espero aquí hoy. No vamos a perder ese gran servicio que es para Dios. Igualmente el martes, que es un culto. ¿Para quiénes, hermano? Cuando uno piensa en la sabiduría, entonces posiblemente se remonta al tiempo de Salomón. Salomón fue el hombre más sabio a lo largo de toda la historia. Dice la Biblia que nunca hubo un hombre como él y tampoco lo habrá como él. Un hombre muy sabio. Pero resulta que cuando llega la carta a los Corintios hay una discusión muy interesante en el capítulo 1, donde Pablo deja ver con claridad que la sabiduría del mundo carece de importancia en muchos momentos en razón a que hacen a un lado a Dios. Y ya el salmista había dicho, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La gente más sabia del mundo no es el que puede inventar la vacuna contra el SIDA. La gente más sabia del mundo, el hombre más sabio del mundo, es el que sea capaz de entender la mente de Dios. Y para entender la mente de Dios, el hombre tiene que volverse uno con Él. Pablo escribe en su carta y dice, el que se une a una ramera, una carne es con ella. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando eso sucede, el cristiano tiene la mente de Cristo. Gloria a Dios, la mente de Cristo. Y al tener la mente de Cristo, al pensar y al actuar como Dios quiere que actúe, ese hombre es sabio porque sabe establecer la diferencia de lo eterno y lo temporal, de lo bueno y de lo malo. Y además tiene la autonomía, la capacidad de decir no al mal y sí al bien. No al pecado y sí a la obediencia a Dios. Por eso es que la Biblia le llama sabio, porque la mayoría de los seres humanos sobre la faz de la tierra no viven la vida, viven una tragedia. Mire cómo vive la gente en su gran saber. El académico, el intelectual, el político, el sabio, se pasó su noche súper chévere y amaneció con dolor de cabeza y vomitando hasta los intestinos. Eso no le pasa a un hijo de Dios. Pasa su noche con su mujer y sus hijitos, duermen bien, comen bien, en paz se acuestan y en paz despiertan, porque solo el Señor Jesús los hace vivir. Como estaba en discusión la presunta sabiduría de los griegos, que era la que estaba afectando
a la iglesia en el tiempo de Pablo entre los corintios. Entonces Pablo les dice: cuando fui a vosotros, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría de aquí. No me propuse saber otra cosa, aunque Pablo era intelectual. Fue miembro del Sanedrín, uno de los grupos más destacados que lideraban la vida del pueblo de Israel. Así que no era ningún tegua, era un tipo muy bien educado, muy informado. Según dice en la carta a los Filipenses, en cuanto a la fe, que era por la ley, era irreprensible. Y dice, aventajaba a todos sus hermanos. Él era un hombre muy inteligente, muy capacitado, educado a los pies de Gamaliel. O sea, era una personota el hombre. Sin embargo, cuando se trata de presentar el evangelio, el apóstol llega a una conclusión, y es que todas esas cosas que en su momento fueron importantes, cuando uno llega a Cristo y va a presentar a Cristo, tiene que olvidarse de filosofías y de huecas sutilezas para presentar lo que de verdad tiene sentido, no solo aquí, sino también en la eternidad. A la gente en la academia la preparan para que viva aquí. Usted va a estudiar ingeniería automotriz y ahí le enseñan a desbaratar el motor, a hacer piezas, a hacer mantenimiento. ¿Y eso para qué le sirve a usted? Pues para vivir aquí. Va al centro de idiomas y allá le enseñan a hablar diferentes idiomas. ¿Y eso para qué le sirve? Para vivir aquí. Va a estudiar medicina y lo enseñan a abrir muertos y a jugar con todos los miembros del cuerpo del hombre o de la mujer, para que aprenda a conocer las enfermedades y las posibles curas, los posibles tratamientos, las posibles cirugías. Pero eso ¿para qué le sirve al hombre? Para vivir aquí. Pero cuando el hombre obtiene la sabiduría de Dios, no solamente le sirve para vivir aquí, sino para vivir también en la eternidad, que es lo más importante que el hombre debe de buscar. Jesús dijo que le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera el alma. ¿De qué le sirve a Patarroyo inventarse la vacuna contra la malaria si al final él se muere y no es salvo? ¿De qué le sirve a Benedito hablar 30 o 40 idiomas si todavía no ha creído al evangelio? Tiene religión, pero no ha creído al evangelio. ¿De qué le sirve al presidente de la República de Colombia firmar el tratado de paz y tratar de que la gente viva bien aquí y resulta que se va con la maleta vacía para el otro lado? Entonces ahí no es eso, siendo importante, no es lo más importante. Los discípulos un día se les acabó todo lo que tenían en la casa. Entonces mañanearon a decirle a Jesús: Señor, se acabó todo. La alacena está vacía, la ropa de la mujer se acabó, ya no tienen las chanclas, yo no sé qué vamos a hacer. Hemos estado aquí 3 años con usted y ahora qué. Se nos acabó el ahorro, las redes ya las tenemos arrumadas, ¿qué hacemos? Entonces les dijo: no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Y les colocó un ejemplo. ¿Habéis visto las aves del cielo? Sí, Señor. Dígame en qué trabajan ellas para conseguir el alimento. No, pues en nada. Y bueno, ¿y usted no vale más que esas aves? ¿Habéis visto los lirios del campo? Sí. ¿Y cómo les parece? Hermosísimo. Claro, tan lindos que ni Salomón con toda su sabiduría se pudo vestir como uno de ellos. Dígame, ¿quién los viste? ¿No es el Padre Celestial? Sí, Señor. Ah, bueno. Y si los lirios del campo y las aves no trabajan ni hilan y se alimentan y se visten mejor que Salomón, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Entonces les da el verdadero sentido
de la existencia del hombre. Preocúpese por lo más importante, el reino de Dios y su justicia. ¿Que lo demás qué? Y Jesús era y es real. Es posible que algunos de los que están aquí estén pensando hacer un negocio mañana. Y ustedes están pensando ir a dar cátedra mañana, ¿verdad? Si yo voy a ir a enseñar inglés mañana ya. El otro dice, yo voy a ir a enseñar gramática. El otro dice, yo voy a atender un contrato que dejé iniciado. Dice, y eso es lo que está pensando que va a hacer. Pero ¿será que llegará mañana? ¿Qué tal si se le para el corazón hoy? Así que no nos pongamos con tantos afanes, preocupémonos por lo que sí vale la pena, que es el reino de Dios y su, porque lo demás ¿qué? Entonces Pablo sabe que la sabiduría que se maneja aquí es importante para vivir aquí, no la vamos a condenar, de ella disfrutamos. Yo tengo un automóvil y es el resultado del saber del hombre. Vivo aquí en una casa y es el resultado del cálculo y del diseño, del cálculo de un ingeniero y del diseño de un arquitecto y del desarrollo de un maestro de construcción. Eso es saber. No todo el mundo hace un edificio de estos. Pero eso solamente sirve para estar aquí. Hay que buscar la manera que lo que nosotros hagamos aquí nos sirva como ahorro para la eternidad. Y para eso la gente no se prepara. Entonces Pablo dice, vea, por eso cuando fui a ustedes no me puse a hablarles que la palabra esta viene del hebreo tal y del griego tal, porque para eso está la academia. Yo vengo es a anunciarles algo muy interesante. Vengo a anunciarles a Jesucristo y a este crucificado. Era nuevo, era un mensaje diferente. La gente no sabía. Ellos podían conocer todas las tesis de Aristóteles, de Platón y de ahí para allá lo que quieran, pero de Cristo no sabían nada. Y lo que aquellos dijeron importante fue, importante es e importante será, pero no le servirá al hombre para la eternidad. Lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo le sirve al hombre para vivir aquí y para enfrentar la eternidad. Por eso, para proclamar el evangelio no sirven los títulos. A mí de nada me sirven los títulos si no presento a Cristo, que es lo que Pablo está diciendo aquí. Ustedes están peleando allá por decir que Apolos es elocuente, que Pablo sabe mucho, que Pedro tiene autoridad en la palabra. La verdad, lo más importante de todo eso es Cristo. Porque sin Jesucristo no hay nada. Hay un libro que titula Sin Jesucristo todo es carroña. Si quieren leerlo, cómprenlo. Yo lo tengo en mi biblioteca. Porque la gente vive muy preocupada de lo de aquí. Iba un día yo por la calle, iba para la universidad cuando encontré a alguien al pie de un árbol leyendo un libro. Entonces yo le pregunté, venga, ¿y qué lees? Y me dijo, El Hueco. Estaba leyendo un libro que se llama El Hueco. Estaba leyendo El Hueco. El problema es que de ahí no podía salir. Estaba en el hueco. Pues bueno, Pablo está diciendo que en la proclamación del evangelio lo único que importa es Jesucristo. Por eso yo no comparto la tesis de los que se abstienen de predicar el evangelio por prejuicios sociales, prejuicios económicos, prejuicios profesionales, prejuicios de testimonios. Yo no comparto esa tesis. Pastor, es que allá donde yo vivo han habido tan malos testimonios y a uno ya le da pena hablar de Cristo. Yo no comparto esa idea, para nada. Recuerdo que un grupo directivo me invitó a dar una conferencia a un grupo de pastores sobre megavisión. Yo por ahí lo tengo todavía. Entonces, hicimos una
un taller para que los pastores explicaran qué era lo más complicado y por qué pensaban ellos que la iglesia no tenía un gran desarrollo en su pueblo, en su ciudad o en su vereda. Entonces unos dijeron, es que hay mucha idolatría. Otros dijeron, es que hay muchos brujos. Otros dijeron, es que han habido muy malos testimonios. Y no, pues nada de eso lo afecta a usted para predicar, porque Jesucristo no tiene competencia. La ventaja que tiene de predicar el evangelio es que el evangelio no tiene competencia. Yo no tengo problema con que hayan diferentes organizaciones alrededor o diferentes iglesias alrededor. A mí no me afecta para nada, porque lo que yo presento no tiene competencia. Es único. Se llama Jesucristo, muerto por nuestros pecados, pero resucitado para nuestra justificación. Alábelo porque Él está aquí, hermano. Dice, no me propuse saber nada entre vosotros. O sea, para que no me miren como el doctor, para que no me miren como el teólogo, para que no me miren como el filósofo, para que no me miren como el académico, sino simplemente como un predicador, dice Pablo. Porque en Cristo se acaban los títulos, en Cristo se acaba la fama, en Cristo se acaba toda esa presunta grandeza, porque en Cristo todos somos iguales y todos somos siervos y nadie es más que nadie. Y además Él no hace acepción de personas. Aleluya. En la proclamación del evangelio, dice Pablo, lo más importante es presentar a Cristo. ¿Por qué? Hombre, en primer lugar, porque presentar el evangelio no es algo opcional, es un mandato. Id, no cuestione. Él dijo vaya y punto, ¿cierto? Id y ya. Señor, ¿y por qué no por la tarde? Y Señor, ¿y por qué no por la mañana? Señor, ¿y por qué día queda 8 días mejor? Señor, no, Él dijo que vayan y ya. Y yo le sugiero que cuando Dios diga algo, no lo cuestione, porque usted siempre perderá. Siempre perderá. Eso es como cuando usted se encuentra con el agente de tránsito y usted cometió una infracción. Por donde usted meta la cabeza le va mal. Las normas de tránsito no hay ni un colombiano en el mundo que las pueda cumplir. Ni ningún colombiano, ni ningún habitante del mundo. Son más complicadas que la ley de Moisés. Entonces usted por donde se meta con un agente de tránsito, pierde. Si le ofrece plata, para la cárcel. Si no le da plata, si trata de convencerlo, usted siempre perderá. Entonces, lo mejor que usted puede hacer es no infringir la ley, aunque lo más seguro es que la infringirá. ¿Cierto? Tú vas por la vía y pisas la línea amarilla y eso ya es una causa. Pisa la cebra, ya esa es otra causa. Echas un reversazo de 3 metros más, de más de 3 metros, ya. Se te fundió un bombillo. Mejor dicho, complicadísimo. Bendito sea Dios. Con Dios no le alterques nada, porque Dios siempre tiene la razón. Independientemente que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Y al final, Él es Dios. ¿Y quién lo baja de ahí? Y gracias a Dios que Él es Dios. Y gracias a Dios que yo no soy Dios. Porque si yo fuera Dios, ninguno de ustedes se salvaría. Pero como Él es Dios, Él es bueno. Aquí estamos por su misericordia. Entonces el evangelio hay que predicarlo. ¿Por qué hay que predicarlo?
Según Romanos capítulo 1 verso 17 dice, porque es el mecanismo a través del cual Dios genera conciencia. Es el código divino que Dios hace saber al hombre para que el hombre sepa qué puede hacer y qué no debe de hacer. Y se dé cuenta cuáles son las consecuencias que el hombre tiene cuando hace lo que Dios manda y cuando no hace lo que Dios manda. Él dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Dios hace manifiesta su justicia a través del Evangelio. Por eso es tan necesario predicarlo, para que no se quede nadie. Según San Mateo capítulo 24, textualmente dice, y será predicado el Evangelio para testimonio. Y en la semana 70 del profeta Daniel, tú lees en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y descubres que un ángel voló predicando ¿qué? El Evangelio a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Finalidad, que nadie se quede sin ser consciente del Evangelio, porque es la forma por medio de la cual Dios genera conciencia. Yo hoy he dejado de hacer muchas cosas que antes hacía. ¿Y por qué he dejado de hacerlas? Porque el código divino me ha dicho que no debo de hacerlas. Y he comenzado a hacer muchas cosas que no hacía. ¿Y por qué las hago? Porque el Evangelio me dice que las debo hacer. Esa es la necesidad de proclamar el Evangelio. Y proclamarlo tal cual como está. Porque es la única manera como los hombres podrán establecer la diferencia entre el bien y el mal. Porque la religión le enseña otra cosa a la gente. Acúseme, padre, que me dormí una señora por allí. 3 Ave Marías y váyase en paz. Eso no le arregla el problema del alma a la gente. Con Dios es diferente. Dios dice, no, tienes es que arrepentirte de verdad. Porque en Dios no es igual que reza y peca y empata. Con Dios no es así. ¿Eres frío o caliente? ¿Obedeces y te salvas? ¿Desobedeces y te condenas? Porque solo hay 2 caminos, uno ancho y uno angosto. El ancho lo lleva al abismo y ahí va usted con todo. Con religión, con política, con politiquería, con todo lo que usted quiera. Con todas las maldades habidas y por haber y las que se inventen de aquí para adelante, porque el ser humano va en una condición de degradación cada día mayor. Pablo dijo, irán de mal en peor. Por ahí cabe con todo y va a un abismo del cual jamás podrá regresar. Pero hay un camino angosto que lleva a la vida eterna. Y la única manera por la cual usted es consciente de eso es por medio de la proclamación del Evangelio. A Él sea la gloria. Pero ¿qué es el Evangelio? Que era lo que Pablo pretendía persuadir a los corintios. No peleen por nombres, no peleen por escuelas, peleen o defiendan lo más importante, que es la proclamación del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El capítulo 1, el verso 16 dice de la carta a los romanos, el Evangelio es el poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El poder de Dios. El único que puede transformar la vida del hombre es Dios a través del Evangelio. Está claro. Una persona va a un centro de rehabilitación y lo tienen 6 meses allá, haciendo bolsas de plástico y haciendo paqueticos de maní, y súbase a los buses. Se sale de allá y ¿a dónde va? A lo mismo. Pero cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo, ese día las cadenas se rompen. Mi madre se fumaba 2 paquetes de cigarrillo piel roja diario. Yo vi a mi mamá recoger colillas de las que botaban los vagabundos. Aquellos que andan por ahí sin rumbo,
fumando, tiran las colillas al suelo. Y cuando no había cigarrillo para fumar, pobrecito mi papá, pelea segura. Y ella encontraba una colilla, la cogía, la prendía y se la seguía fumando. Esa era la esclavitud de mi madre. Pero el día que se encontró con Cristo, llegó a la casa, cogió toda esa cantidad de cigarrillos, los volvió pedazos hasta el sol de hoy. ¿Quién la cambió en un instante? No tuvo que fumar pitos eléctricos de los que le venden ahora en la calle. ¿No los has visto? Deja de fumar, lo ponen a chupar un pito eléctrico ahí. Sí, eso es. Ella no tuvo nada que hacer de eso. Se arrodilló a los pies de Jesús, le pidió perdón por sus pecados, y cuando se levantó estaba libre de ese tóxico. Por eso es que el evangelio es ¿qué? Saulo de Tarso, enemigo de Dios, enemigo de los cristianos. El día que apedrearon a Esteban, él pertenecía al Sanedrín y le dijeron: excelentísimo Pablo, apedreamos a Esteban, ¿sí o no? Acaben con esa porquería. Y mataron a Esteban. Pero yendo a Damasco, se encontró con Jesús, con el poder del evangelio, porque el poder del evangelio es Cristo manifestado en esencia, transformando vidas, cambiando mentes. Aleluya. Y cuando tienes encuentro con Jesús, ¿qué es lo que dice Saulo? Recuerde que iba buscando hacer daño a la iglesia, pero cuando se encuentra con Jesús y Jesús lo llama, ¿qué es lo que le dice Saulo? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy Jehová. Ese yo soy solo pertenece a él. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, no te estrelles contra la roca. Y ahora, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En un segundo le cambió la mente. De perseguidor a cristiano, de enemigo a amigo, de opositor a predicador. Eso es el poder del evangelio. Por eso para Pablo era importante la proclamación, porque él era testigo de lo que había pasado en su vida. Él era consciente de que se había hecho en su vida un milagro. Escuche lo que él dice, según dice en la primera carta a Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, habiendo sido antes ¿qué? Un blasfemo, un burlador, un perseguidor, un injuriador, pero fui recibido a misericordia. Y le escribe a los filipenses que están siendo influenciados por los señores de la circuncisión, en el sentido de que en Cristo es más importante sufrir el martirio que renunciar a la fe. Y llega a esta conclusión: todo lo que para mí era ganancia, todo lo que era importante para mí, he llegado a la conclusión de que es basura, porque ahora me he encontrado lo más grande. He obtenido el conocimiento más grande que un mortal puede tener, y es haber conocido la grandeza del amor de Cristo. Y dice Pablo que excede a todo conocimiento, porque cuando el hombre puede disfrutar de esa verdad, del poder del evangelio, las cadenas se rompen, el camino se ilumina, al otro lado habrá una luz. En Cristo siempre hay esperanza, y en Él siempre hay una oportunidad. Independientemente de lo que pueda pasar en la vida, si usted está en las manos de Dios, no se preocupe. En sus manos estamos seguros. Alábenlo porque Él está aquí. Dice el apóstol: y ni mi palabra ni mi predicación fue con
ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él está diciendo, no utilicé argumentos superficiales. ¿Cómo es que lo quieren convencer a usted para que compre la pomada de chachaguazo? ¿No lo has visto? Ustedes son ciudadanos, ustedes no son montañeros como yo. Pero los montañeros que vivimos desde niño en el pueblo, yo creo que usted sí. Iba el culebrero allá a la placita, ¿no? ¿Se acuerda? Y comenzaba a ofrecer la pomada que le curaba el dolor de estómago, las uñas caídas, el cáncer, el pelo. Eso servía para todo. Lo persuadían a uno con palabras ahí y uno, y yo creo que algunos los han persuadido en el bus, que usted sabe por qué tiene ese problema en el estómago, que usted sabe, aquí está la solución, un papelito lleno de basura ahí para que haga una agüita y se la tome. Y hay gente que la compra. Y de eso viven algunos. Porque lo persuaden. Dijo Pablo, ese no fue mi mensaje. Mi mensaje fue Jesucristo y no cualquier Jesucristo. Este crucificado. Lo que le decía a la gente, vea, la gran verdad es que la historia se parte en dos. ¿Cómo así, Pablo? Sí, se parte en dos, antes de Cristo y después. Explíqueme eso, ¿cómo es el cuento? No, es que antes de Cristo no había esperanza para los gentiles. Antes de Cristo la gente estaba sometida a la maldición por la ley de Moisés, pues nadie podía cumplirla. Antes de Cristo nadie podía ser salvo, porque la ley a nadie le garantizó salvación. Solo decía que el que hacía se beneficiaba, el que no hacía moría. Pero resultó que todos los que querían obedecer la ley se hallaron infractores, de tal manera que todos morían por causa de sus propios pecados. Así que no había alternativa. Pero ahora ha venido Cristo, las cosas cambiaron. ¿Y en qué cambiaron? Que la deuda que yo debía y lo que yo tenía que pagar, Cristo lo pagó en la cruz, murió por mis pecados, hizo la obra que jamás nadie pudo hacer. Las cosas eran diferentes. Alaben el nombre de Cristo. Por eso dice, no me propuse saber palabras ni hablarles palabras de humana sabiduría, sino algo diferente, algo que cambie. Porque escuchar a un poeta dibujar un cuadro, un paisaje, la hermosura del amor, la grandeza del universo, maravilloso, pero eso no cambiará el rumbo del hombre. Pero hubo uno que dijo esto. Tiene un problema serio en su casa. Es de vida o muerte. Jesús dice, yo iré y le sanaré. ¿Y qué dijo el centurión? Di tan solo la palabra. ¿Y qué? Y mi siervo sanará. Era diferente. ¿Habían poetas entre los griegos? Claro. El discurso de Pablo en Atenas tuvo pinta de poeta cuando dijo, linaje suyo somos. Dice la Biblia que con todo y eso no le fue tan bien a Pablo entre los griegos, porque cuando se presenta un mensaje ajeno a la gran verdad del evangelio, no es tan eficaz. Pero cuando el hombre puede creer a lo que Dios dice, las cosas cambian. Las cosas cambian. Señor, por favor, tenga misericordia. Si tú quieres, puedes limpiarme. Quiero que sea limpio. Y la lepra desapareció. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto resucitó. Ese es el poder del evangelio. Que en el momento que se le abre el espacio, Él produce el resultado inmediato en la vida del hombre. Aleluya, aleluya. Yo tengo un tío que vivía borracho todo el tiempo. Le habían puesto un nombre hasta curioso, perra fija. Es decir, diario vivía borracho. Lo llamaban perra fija.
todo lo que ganaba lo dejaba en la cantina. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Y un día Dios trató con él y su vida cambió. El cantinero se le acabó el cliente. Ahorita el que todo lo dejaba allá pasaba por el frente de la cantina con una Biblia y un himnario. Y un día lo llamó y le dijo: oye, Rogelio, ¿qué fue lo que pasó? Te lavaron el cerebro. Dijo: ay, hombre, si hubiera sido el cerebro, Cristo me lavó con su sangre por completo. Eso es lo que hace que el poder del evangelio. Yo no sé cuál sea su problema, pero sí quiero hacerles saber que Dios está aquí. ¿Cuántos dan la bienvenida a la presencia de Dios? Aleluya. Por eso es que él dice: no fui a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino con poder y demostración del Espíritu. Donde el hombre predicaba, algo pasaba. Y eso es lo que queremos que pase hoy, porque hasta hoy ha sucedido. Anoche estaba predicando en una campaña evangelística. Podía mirar cómo la gente recibía a Jesucristo. Creo que eso es el poder del evangelio. Porque no es fácil que una persona que viene por primera vez y se sienta ahí a oír un discurso le dé por arrodillarse, pedirle perdón a Dios, derramar lágrimas en su presencia. Eso no es cosa normal. Algo tiene que haber habido ahí. Y como el mensaje no es otro que el del evangelio, entonces el evangelio sigue haciendo lo que tiene que hacer para lo que fue enviado. Aleluya. Por eso hay que buscar que cada vez que prediquemos el evangelio no lo prediquemos solo. Porque hay muchos que predican el evangelio solos. Es decir, discursos. Pueden estar llenos de homilética y pueden haberle hecho un análisis profundo al texto. Pero si eso no va acompañado de una cosa que llama unción, no hay nada. Porque la unción es la que hace que el creyente o la persona tenga el deseo del querer como el hacer por su buena voluntad. Porque el evangelio no son palabras, el evangelio es el poder de Dios manifestado al alcance de los mortales. A Él sea la gloria. Y dice el apóstol: para que vuestra fe no sea fundamentada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, que la gente no crea argumentos, que es lo que cree la gente. Esta semana en un programa que hay en la televisión que llama En Jaque, ¿lo han visto? Hay un periodista y reúne unos panelistas y estaban discutiendo la firma de nuestro oveja presidente. Entonces estaban discutiendo la problemática, todos los logros y todo lo habido y lo por haber que pasó allá. Y había un hombre que es muy estudioso, llama Odulio Gaviria, creo que es un antioqueño. Es hasta inteligentón el tipo y calmado, porque eso le atacaban ahí, que daba miedo. Y el tipo ahí pacienzudo, y siempre concluía con una frase de un libro, de un escritor. Me llamaba la atención. Pero eso no cambia Colombia. No cambia Colombia. Colombia irá de mal en peor. Pastor, ¿por qué tan fatalista? No, es que eso es algo así como cuando tú cultivas jardín y en vez de echarle agua le echas gasolina. Algo así. Porque el problema de Colombia no es superficial, es de fondo, es del alma. Mientras los hombres no reciban a Jesucristo, firmen lo que quieran y hagan lo que quieran, que la gente se seguirá matando.
Y se acabarán estos y aparecerán otros. De la única manera que eso cambia es cuando ocurre el milagro que solo se da a través del poder del evangelio. Cuando los hombres conocen a Dios, no hay que decirles que entreguen armas. Ok, yo bauticé un obispo gnóstico. Lo bauticé, un obispo gnóstico. Y entonces él, pues imagínense, ya era obispo gnóstico. Y el tipo ya le habían consagrado los calzoncillos y el revólver y todo. Porque allá le consagran todo lo consagran allá. En la escuela de Samael aún peor. ¿Han leído de él? Claro, allá le consagran todo. Todo lo consagran allá. Y le han consagrado hasta el revólver. Era consagrado. Pero la noche que entendió el evangelio, ¿qué revólver consagrado y qué nada? Salgo de esto ya, porque no necesito nada de esto. Porque cuando uno está en Cristo, mi refugio viene de Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda hoy a la iglesia. Alaben el nombre de Cristo. Necesitamos que el poder de Dios se manifieste en Colombia. Y solo se logrará a través de la proclamación del evangelio. ¿Escuchó eso? Solo el evangelio cambia al hombre. Al adúltero, al fornicario, al asesino, al borracho, al ladrón, al maldiciente, al subversivo, al paramilitar, al corrupto político, que es la más grande desgracia que tiene Colombia. Eso es peor que la guerrilla, peor que paramilitares, peor que la basura más grande. Eso es lo que tiene a Colombia como lo tiene. Los malos manejos políticos. Por eso está Colombia como está. Por eso. Porque como no tienen a Dios, todos hablan para su propio bien. Y ahí es donde se genera esa descomposición y esas desigualdades tan abismales. Se robó una pastilla Maggi, 4 años de cárcel. ¿Y cuántos billones se robaron los lules? Y les hicieron un hotelcito privado allá en la cárcel con che particular y todo. No pagan impuestos, nada. Salen de allá, pagaron en 8 años y los tipos se van a disfrutar la vida. Esa es la desgracia de Colombia. Por eso necesitamos que la gente conozca a Jesús. A Jesús. Porque así, terrible, enemigos eran aquellos que antes de conocer a Cristo vivían su tragedia. Hable con la Magdalena, hable con la adúltera, hable con la samaritana, hable con el ladrón no bueno que dice la religión católica, el buen ladrón. No, no hay ningún ladrón bueno, todos son malos y re malos. Hable con ese ladrón y él te dirá: el día que recibí a Jesucristo, Él me perdonó de tal manera que cambió mi vida y me dio la entrada al paraíso. Aleluya. Qué belleza es el evangelio. Oh, yo amo este evangelio y me encanta el evangelio. El evangelio es el poder de Dios. Pero tenga en cuenta que siendo el mecanismo a través del cual Dios genera conciencia, siendo el poder de Dios que transforma, también es el mecanismo a través del cual seremos juzgados. Escuche: el día que Dios juzgue por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Jesús dijo: el que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, ni mi Padre le juzga. Las palabras que yo les he hablado, ellas le juzgarán en el día postrero. Así que cuando una persona oye el evangelio, se metió en la grande. Se metió en la grande. Porque Dios le está diciendo: las cosas son así. Aleluya. Y me encanta lo que Jesús le dijo a los judíos: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis.
El evangelio es de decisión. Lo oyes, lo recibes para salvación y te salvas. Lo escuchas, lo rechazas y te condenas. Por eso es que se habla que a través del evangelio los seres humanos van a ser juzgados. Vi un libro abierto y otros libros fueron abiertos, dice Juan. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas. ¿A dónde? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué? Y está hablando en los libros. ¿De cuáles? Su libro. Usted tiene un libro. ¿Se acuerda de la primera mentirita? ¿No se acuerda? Esa está escrita en su libro. Allá va a salir. Y entonces van a comparar su libro con el libro. Y si no coincide lo de su libro con el libro, entonces, triste final. Pero hoy hay oportunidad. Dios está aquí. Dios está aquí. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. A su nombre sea la gloria. La idea de Pablo al proclamar el evangelio es que la fe de la gente no esté fundamentada en argumentos filosóficos, no esté fundamentada en argumentos teológicos, sino en Dios, en su poder, en su palabra. La fe de muchos hoy está fundamentada en la prosperidad, porque la gente cree que bendición es plata. Usted los escucha todos los días hablando de prosperidad y prosperidad, y de la rosa y del aceite, y traiga la foto que la vamos a rezar para que se vaya no sé qué. Y la gente solo piensa aquí. Pablo dice: esa no es la filosofía del evangelio, porque esas cosas materiales son la consecuencia de lo que Dios hace en el corazón. Pero hoy hay una oferta masiva de bienes materiales. Haga la siembra, dicen. Siembre 1000 y coseche no sé cuánto. Si tiene la muela rota, aquí se la calzamos con oro de 80 quilates. Lo digo porque yo lo escuché. Evangelios baratos que la gente están creyendo con el deseo de escapar a una tragedia que vive la humanidad. Pero eso no es el poder del evangelio. Puede darse que pasen cosas, claro que sí, pero esa no es la salvación del hombre. Dios quiere algo más grande, y es que el hombre alcance a entender que el problema no es pensar que porque hoy estoy mal de la visión se acabó todo. El problema es pensar que no solamente soy ciego aquí para mirar aquí, sino que también soy ciego para mirar las bendiciones eternas. Y para el hombre entender la eternidad, sin duda alguna necesita tener un encuentro personal con Dios. En la medida que el hombre lo tenga, su vida va a cambiar totalmente. Totalmente. Porque argumentos siempre hubieron. Religión siempre hubo. Siempre ha habido y siempre habrá. Lo que el hombre necesita es Dios en el alma. Y cuando yo logro tener a Dios en mi vida, puedo descansar. Se acaba el estrés. Usted sufre de estrés. Me dice que le hace falta a Dios. Y más allá de que usted sea pentecostal, si usted vive estresado, le está haciendo falta a Dios. Porque cuando uno tiene a Dios, se acaba el estrés. Yo aprendí algo claro: por grave que sea el problema, tiene solución. Y si tiene solución, ¿por qué me preocupo? Y si el problema es muy grave, que no tiene solución, ¿para qué me preocupo? Entonces, cuando yo tengo a Dios, sea que viva o sea que muera, soy del Señor. ¿De qué me complejo? ¿De qué me preocupo? ¿Para qué?
Al Señor sea la gloria. Necesita que el hombre entienda que el evangelio es más que argumentos, que el evangelio es el poder de Dios que transforma, que regenera, que persuade, pero que también servirá como herramienta de juicio. ¿Escuchó? De juicio. Por eso hay que vivir conforme a lo que Dios enseña. No crea tanta cosa que hay por ahí. Crea a Dios. Pastor, ¿será cierto que aquello? Pastor, ¿será cierto que aquello? No crea eso. Tenemos la palabra. Cuando tú tienes este mensaje en la mano, usted no debe de preocuparse por otra cosa. No, que el pastor dijo que Dios se acabó. No, que fue que el doctor que es especializado en Antiguo Testamento dijo que el infierno posiblemente no exista. No, que es que el pastor de la iglesia, que es teólogo y tiene una maestría en divinidades, dijo que el cielo parece que es un invento. No, que fue que el excelentísimo fulano de tal dijo ya que definitivamente el hombre es como el animal. Muere el hombre y muere la bestia, van al sepulcro y ahí se acaba todo. No crea esas bobadas. El que cree en mí, como dice la Escritura, correrán de su interior, ¿qué? Ríos de agua, ¿qué? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos los que creyesen en Él. Por eso yo no necesito aquí una revelación de una señora que se comió unos frijoles trasnochados para saber la verdad. Ni necesito un visionario. Ni necesito a alguien que venga a hablarme aquí a la profecía. El baloto este mes es el 666, cómprelo. El Espíritu Santo. Yo no creo esas bobadas. Yo creo que la mejor manera de conseguir dinero es trabajando. Y los cristianos no tienen buena suerte ni mala suerte. Tenemos la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza. Por eso hay que creer a Dios como dice el Evangelio. Porque el Evangelio debe de ser predicado y además debe de ser recibido por todos. No es para los teguas, ni para los superdotados. No es para los negros o para los blancos. No es para los ricos o para los pobres. No es para aquellos que anatómicamente están perfectos. También es para aquellos que tienen mutilaciones en su cuerpo. El Evangelio es para todos. Esto es lo que me gusta de mi Dios. Que en tanto que unos iban con pecho erguido, cabeza levantada, y lo salvó, a mí me encontró tullido y también me salvó. No me discriminó. Oh, qué bueno es Dios. Yo quiero que alaben las misericordias de Dios. Así que no olvide, la proclamación del Evangelio es la solución a todo. Si los hombres creen al Evangelio, la vida va a cambiar. En la iglesia hay gente de todas las clases, intelectuales, no intelectuales. Gente que fue borracha, hoy son juiciosos. Malos esposos, hoy son buenos esposos. Gente triste, hoy están alegres. Gente mendiga, hoy tienen hasta corbata y bien elegantes. Que no tenían nada que comer, ahorita me invitan a su casa y hay almuerzo. Eso es lo que hace el Evangelio. Dios no hizo ninguna diferencia. Yo no sé cuál sea su situación aquí. Puede que hayas venido con una carga que no la soportas más, que piensas que el mundo se te acaba, que has pensado inclusive en el suicidio porque crees que no hay salida a tu problema. Yo quiero decirte en el nombre del Señor y con la autoridad que me da el Espíritu Santo esta mañana, que por grave que sea tu problema, hoy hay solución. Porque aquí estamos predicando no a un Cristo pegado de la pared, sino al que resucitó de entre los muertos y en esta mañana vive. Y Él dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Alaben el nombre de Cristo. Te necesita Dios.
Usted no se puede ir de este culto con su mismo problema. No, yo le aconsejo que deje toda su carga a los pies de Jesús. El leproso lo dejó su lepra a los pies de Jesús. La adúltera que estaba condenada a pena de muerte dejó la pena de muerte a los pies de Jesús. La samaritana dejó los maridos que tenía y su cántaro a los pies de Jesús. Saulo dejó todo su soberbia y su altivez a los pies de Jesús. Pedro dejó las redes y Andrés hizo lo mismo. ¿No harás tú algo por tu salvación? Yo te garantizo en el nombre de Jesús que si hoy le recibes como tu Salvador personal, tu vida va a cambiar ahora mismo. Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que trabajado y cansado tenga sed. Escuchad, ofreciendo a todo Cristo salvación, el cansancio de tu alma. ¿Quieres descansar hoy en Dios? Él dice: vengan los que están trabajados y cargados, que yo los hago descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí, dice el Señor. Aleluya. Cansado tenga sed.